que de acuerdo al cálculo del hormigón preesforzado, en tiempo es igual a infinito, en la fibra inferior igualábamos a 0 y podíamos obtener el mínimo preesfuerzo requerido para que no se produzca tracción en la fibra inferior. Sin embargo, sabemos que en el transcurso de la vida útil de la estructura se van produciendo ciertas pérdidas. Y habíamos dicho que esas pérdidas mínimo es el 20%. Entonces ahora vamos a ver cómo se calculan estas pérdidas y cuál es la afectación que podría tener en caso de que supere el 20%. Aquí vamos a poner este chat. Ya. Bien, las pérdidas de los elementos preforzados son las siguientes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pérdidas que se producen casi siempre. Hay otras pérdidas, pero son menores, que no inciden mucho, pero cuando hagan un proyecto de diseño final sí los van a tener que considerar. Donde el delta PT es la pérdida total que se produce en la estructura. El delta AE es la pérdida debido al acortamiento elástico del concreto. El delta DA es la pérdida debido al deslizamiento de los anclajes. El delta CC es la pérdida debido a la contracción del hormigón. El delta FP es la pérdida debido al flujo plástico del hormigón. El delta RE es pérdida debido a la relajación del acero. Y por último, el delta FR es la pérdida por fricción que existe entre los cables y la vaina, donde tenemos que considerar la constante del gato por un lado y por otro lado el coeficiente de rozamiento que existe entre el latón y los cables de preesforzado. Bien. Se muestran los diferentes tipos de pérdidas que existen y en qué etapa se producen. El deslizamiento del anclaje, que es lo que habíamos dicho que es este de aquí. El delta DA, que se produce en cables no adheridos y en la etapa de la transferencia. O sea, el tiempo es igual a I. Tiempo es igual a 0. El acortamiento lógico del hormigón en la transferencia y al aplicar los gatos. Eso quiere decir que el momento que se introducen los conos machos dentro del cono hembra, hay un cierto hundimiento del anclaje. Entonces, allí está por aproximadamente 0.1 pulgadas, que es lo que se hunde, es lo que vamos a considerar aquí. El acortamiento elástico del hormigón quiere decir que cuando nosotros estamos aplicando, lo estamos comprimiendo y se reduce un pequeño la longitud total del elemento estructural. La fricción es la que existe, ya les dije, la fricción que existe entre las vainas y los torones de nuestra viga postensada. Debido a la contracción del hormigón, esta contracción del hormigón generalmente es la pérdida plástica del hormigón y es el doble que la pérdida elástica. Sin embargo, esta pérdida por contracción del hormigón se produce después de la transferencia, porque estamos entrando en un sistema elástico, pero plásticamente se está produciendo una pérdida. Vamos a ir viendo todos estos a continuación, flujo plástico del hormigón después de la transferencia. O sea, la única pérdida inmediata es aquí la contracción del hormigón por la pérdida de humedad que se produce. El momento que el cemento entra en reacción con el agua, ella se produce una pérdida por humedad, ya que el agua empieza a reaccionar con el hormigón, con el cemento, se produce el endurecimiento del hormigón y el hormigón empieza a hervir. En tiempo es igual a 0, las pérdidas que se producen son las siguientes. La pérdida elástica del concreto. ¿En qué consiste esto? Cuando la fuerza, entrando nuevos alumnos, estoy chequeando. Cuando la fuerza de pretensado se transfiere a un elemento, existirá un acortamiento elástico en el hormigón que determina contribuir a las pérdidas, depende del método de preesforzado, ya sea sistema pretensado o los dos. Acuérdense que ya sea por la fricción que existe entre el hormigón y los cables en el sistema pretensado, o sea,
en el sistema en que los conos machos ingresan dentro del cono hembra, produciendo el autobloqueaje y la deformación, en cualquiera de los dos casos, lo que se está produciendo es un acortamiento de la estructura, porque se está reduciendo, no en gran proporcionalidad, pero sí está produciendo tamaño en longitud del hormigón preesforzado, en cualquiera de los dos sistemas. Para elementos pretensados en los cuales el torón se encuentra adherido al hormigón, acuérdense que hemos visto en el hormigón pretensado dos sistemas, con cables adheridos y con cables no adheridos. Cuando estamos hablando de con cables adheridos, en el momento de la transferencia, el cambio de la deformación del acero es el mismo que el de la deformación de compresión del hormigón a nivel del centroide del acero. Es quiere decir que lo que se está comprimiendo el cable al tratar de retornar a su tamaño inicial, esa es la fuerza de compresión que nos está transmitiendo el hormigón, por consiguiente lo está comprimiendo también el hormigón y reduciendo su tamaño. En los elementos postensados, en los cuales se tensan al mismo tiempo a todos los torones, acuérdense que este es un sistema multitorónico, no es uno por uno, sino que los vamos a introducir dentro de una vaina a todos. Cuando hablo de todos hablo máximo 12, porque no se puede meter más de 12. La deformación de compresión del hormigón al nivel del centroide del acero. Para los elementos postensados en los cuales se tensan al mismo tiempo todos los torones, la deformación elástica del hormigón ocurre cuando se aplica la fuerza en el gato y existe un acortamiento inmediato por lo que no existen pérdidas. Entonces, en el sistema postensado, este hundimiento de anclaje se lo puede considerar, pero es muy pequeño. Entonces, pensando a esto, entramos a la pérdida debido al acortamiento elástico en elementos preesforzados. O sea, es la pérdida elástica del concreto en el hormigón preesforzado. Sistema posttensado. La fórmula es que esta pérdida elástica es igual al factor de conversión multiplicado por el preesfuerzo inicial sobre el área de la viga por el factor de proporcionalidad multiplicado por el área real de los torones. ¿Cómo hemos calculado este factor de proporcionalidad? En función del módulo de elasticidad del acero versus el módulo de deformación lineal del concreto. Como el módulo de deformación lineal del acero es mucho mayor que 1, es el módulo de deformación, el módulo elástico del acero es 2.1 por 10 a la sexta. En cambio, el módulo de deformación lineal del concreto está alrededor de los 300.000 kilopons por centímetros cuadrados, es menor. Por consiguiente, este factor de proporcionalidad siempre va a ser mayor que 1. Entonces, si nosotros reemplazamos este valor aquí, tenemos el valor del preesfuerzo, tenemos el área de la viga, tenemos el área de los talones que hemos calculado. Por consiguiente, podemos calcular cuál es la pérdida que se produce debido al acortamiento elástico del concreto. Pero esto tenemos que expresarlo en porcentaje. Una vez que hemos calculado este valor, la pérdida en porcentaje es igual a ese valor por 100, dividido entre el preesfuerzo inicial de cálculo, multiplicada por el área real de torones. Esa es la primera pérdida que se produce en tiempo es igual a 0. ¿Alguna pregunta? Bien, en este tiempo es igual a 0 también existe la otra pérdida que se llama, antes que nada, este valor del módulo de elasticidad del acero, lo tenemos, es 2.1 por 10 a la sexta, ya les dije, y el módulo de deformación lineal de concreto, hay muchas fórmulas de calcularla. Si nosotros utilizamos esta fórmula del peso específico elevado a 1.5 por 4.280 raíz del F'C, en este caso, el peso específico del hormigón está expresado en tonelada por metro cúbico y la resistencia cilíndrica del hormigón en kilopón por centímetro cuadrado. Aquí está, tonelada por metro cúbico el peso específico y la resistencia cilíndrica está expresado en kilopón por centímetro cuadrado. Ahora, si nosotros utilizamos aquí 15.100 por la resistencia cilíndrica del hormigón, entonces quiere decir que estamos utilizando solamente la resistencia cilíndrica del hormigón en kilopón por centímetro cuadrado. Depende de qué unidad estemos trabajando o qué fórmula para determinar el módulo de deformación lineal del concreto. Acuérdense que cuando estamos hablando de hormigón preesforzado, siempre vamos a hablar del módulo de deformación lineal del concreto. En cambio, del hormigón armado hablamos módulo de elasticidad o módulo de Young.
¿Alguna pregunta? Bien, la otra pérdida que se produce en el tiempo es igual a cero, es deslizamiento del anclaje. En los elementos postensados, cuando se tesan los cables, la tensión del acero se transfiere al hormigón mediante conos. Existe inevitablemente una pequeña cantidad de hundimiento en los anclajes después de la transferencia, a medida que los conos machos o cuñas se acomodan en el cono hembra. Este valor directamente, ya les decía, 0.1 pulgadas aproximadamente. ¿Qué quiere decir? En el momento que nosotros estamos tesando, acuérdense que la carcasa del gato está retrocediendo, estirando los cables, pero al mismo tiempo los pistones están desplazando los conos machos dentro del cono hembra, produciendo el autobloqueaje. Y ese es el momento que está produciendo la compresión del hormigón. Pero en la introducción de los conos machos dentro del cono hembra, se van acomodando, no es que casan inmediatamente. Por consiguiente, tenemos que calcular eso en función del estiramiento de los cables que estamos haciendo. Es una forma de controlar. Entonces, el delta L, ya les decía, se mide en la carcasa del gato. El gato se empieza a jalar, la carcasa empieza a retroceder y estira el cable, y eso se va midiendo. Ese delta L se lo divide entre la luz y multiplicamos por el módulo de elasticidad del acero, que es 2.1 por 10 a la sexta. Una vez que hemos calculado esta pérdida, la volvemos porcentaje. Y es esta pérdida por 100 dividido entre el esfuerzo multiplicada por el área real de tarones. Ahí está la explicación. Cantidad de deslizamiento del anclaje tiene un valor de 0.254, 0.1 de pulgadas. Ese es aproximadamente el valor, pero hay que calcularlo. Ese es por cada tensión que estemos haciendo, porque hay una relación directa entre la presión del gato y el estiramiento de los cables. Es lo que se llama la ficha de tesado, que nos vamos anotando. Para una presión en el manómetro del gato, que ha sido de 1000 kilopons por centímetro cuadrado, se ha estirado 1.2 centímetros. Hay que ir anotando eso en la ficha de tesado para verificar si el cálculo que hemos hecho coincide con la realidad. ¿Alguna pregunta? El valor del deslizamiento depende del sistema de anclaje y es proporcionado por el fabricante, puede variar de 1 a 10 milímetros. Ya les decía, 1 a 10 milímetros es 0.1, es 0.1 pulgadas, que es 0.254, que está entre estos dos justamente. En los elementos pretensados se puede despreciar estas pérdidas al ser pequeñas, además que se acostumbra a tesar un poco más allá de absorber el deslizamiento. ¿En qué caso se puede despreciar esto? Cuando estamos hablando con sistema pretensado con cables no adheridos. Para aquello que estamos utilizando, acuérdense, cuñas. Entonces, esas cuñas son las que van ingresando dentro del hormigón al tratar de retornar los cables a su posición inicial. ¿Alguna pregunta? Bien. Esas son las dos pérdidas que se producen en tiempos igual a cero. Después viene en tiempos igual a infinito, que es en la vida útil de la estructura, ya cuando ya se han utilizado los cables. Y se produce la primera, que es contracción o pérdida de humedad del hormigón. ¿Qué quiere decir esto? La contracción del hormigón se conoce como resultado de la pérdida de humedad. Las mezclas para el hormigón normal contienen mayor cantidad de agua que la que se requiere para la hidratación del cemento. Esta agua libre se evapora con el tiempo, la velocidad y la terminación del secado. Depende de la humedad, la temperatura ambiente y el tamaño de la forma del espécimen del hormigón. Ya les dije que la relación agua sobre el cemento que nosotros utilizamos para el hormigón preforzado es menor a 0.4. Pero además, como es una mezcla casi seca, tenemos que utilizar aditivos expansivos, retardadores de fraguado, que nos vuelvan una mezcla plástica. Eso quiere decir que se pueda vibrar en más tiempo y evitar las cangrejeras que se producen. Pero en ese transcurso, el agua que nosotros tenemos, que es una relación de 0.4, entra en reacción con el acero, con el cemento, empieza a hervir y empieza el endurecimiento. Y por otro lado, también se va evaporando esta agua, porque ustedes saben que el agua hervida evapora.
y esa reacción de cemento con el agua empieza a evaporarse y al mismo tiempo produce su endurecimiento. A eso se refiere esto. Por consiguiente, la pérdida por contracción o pérdida de humedad del hormigón depende casi directamente de la resistencia cilíndrica del hormigón. Cuanto mayor sea la resistencia, al ser menor la pérdida que se produzca. La contracción por secado del hormigón provoca una reducción en la deformación del acero, del esfuerzo, igual que la deformación de contracción del hormigón. La contracción está afectada por las siguientes variables. ¿En qué incide esta pérdida por contracción? De los agregados. Los agregados actúan para restringir la contracción de la pasta de cemento. De aquí que el hormigón con un alto contenido de agregados es menos vulnerable a la contracción. Cuanto más grava tengan nuestro elemento, menos se va a comprimir. Por eso es que hay una relación de la arena, que por ejemplo nos dice que la arena tiene que tener un módulo de finura mayor a 2.54 y que la grava que se utilice sea menor a 3/4 o 3/4 pulgadas. Entonces, con eso estamos garantizando que la mezcla ha de estar muy bien dosificada y que la pérdida por contracción debido a los agregados ha de ser controlada. Eso sobre todo para controlar la fisuración del hormigón. La relación agua sobre cemento. Cuanto mayor es la relación agua sobre cemento, mayores son los efectos de la contracción. ¿Qué quiere decir? Cuanto más agua tengamos, se va a contraer más, obviamente, porque esta va a seguir actuando con el cemento, se va a evaporar más, entonces la contracción va a ser mucho mayor. En cambio, si estamos utilizando una mezcla casi seca, relación de agua sobre cemento a 0.4, esta pérdida por contracción va a ser menor. El tamaño del elemento del hormigón. Esto también, si estamos hablando de un elemento estructural pequeño, obviamente que su pérdida debe ser mucho menor que de un elemento grande. Por eso la duración de la contracción es mayor para elementos más grandes, debido a que se necesita más tiempo para secarse hasta las regiones internas. Es posible que se necesite un año para que el proceso de secado inicie a una profundidad de 25 centímetros y 10 años para iniciar a 60 centímetros más allá de la superficie. ¿Qué quiere decir? Que el núcleo central no termina de fraguar. No es a los 28 días el núcleo central está seco, no. Sigue endureciendo el hormigón el núcleo central. 4. Condiciones del medio ambiente. Esto ya habéis visto la calidad que tenemos que hacer en temperatura alta y temperatura baja. Pero el valor de la contracción está dependiendo de mucho calor. Cuando hay mucho calor, está evaporando más rápido el agua. Y cuando está haciendo un frío, está congelándose el agua. Por consiguiente, el valor de la contracción es más baja, donde la humedad relativa es alta. Cantidad de refuerzo. Cuanto más fierro tenga nuestra estructura, menos se va a contraer. Como que acuérdense que nosotros calculamos en muchas estructuras armadura por temperatura, justamente para evitar contracciones y dilataciones excesivas que nos ayudan a la fisuración de nuestro elemento estructural. El tipo de cemento que utilicemos. Hoy en día tenemos, ya les decía, muchos tipos de cemento, los mejores han desaparecido, pero existe hoy en día el elemento del cemento estructural, que ese es un poco, si quieren, similar al IP40. Necesita un poco más de tiempo de fraguado, pero es el mejor. El IP30 no funciona directamente para el hormigón preforzado. Y el ideal es el I30 que ya no se fabrica. ¿Alguna pregunta? Bien, para elementos postensados, la pérdida de esfuerzo por contracción es un poco menor debido a que ha tomado lugar un alto porcentaje de la contracción antes del postensado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una viga, por ejemplo, pérdida por humedad. Antes de preesforzarnos tenemos esto aquí. Vaciamos y al día siguiente aparece aquí. ¿Qué quiere decir? Que esto se ha reducido por la pérdida de humedad. El agua ha entrado en reacción con el cemento, por consiguiente se ha reducido la cantidad de agua y otra parte se ha evaporado. Entonces nosotros tenemos una pérdida de sección que se produce antes de empezar a tesar. Antes de empezar a tesar el elemento estructural, hemos vaciado y al día siguiente se ha reducido esto. Por consiguiente, la altura es la que estamos perdiéndola por efecto de contracción del hormigón. ¿Cómo se calcula esto? Esto se calcula de muchas formas. Una de ellas
es a través de la humedad que se mantiene en el ambiente. Pues unas formas de la pérdida por contracciones, 1173 menos 10.5 H. Esta H varía si es clima seco, clima húmedo o clima muy húmedo. Depende de eso para que varíe este valor. Pero eso es para elementos pretensados, y para elementos postensados es solamente 948 menos 9.H. Entonces, para calcular estos elementos, la pérdida, vemos si es pretensado o si es potensado y calculamos qué es esto. Vamos a ver aquí en la tabla, en esta tabla, el valor de H. Para muy húmedo, el H vale 90%. Para humedad intermedia, 70%. Y para seco, 40%. ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico el 10.5 por 90, ese es para el primero, que es muy húmedo. Estoy multiplicando por 90. Entonces, 10.5 por 90 está algo de 980. Quiere decir que en 1193 menos 980 estamos muy cerca a las resistencias cilíndricas del hormigón. Esta es una forma de calcular en función de la humedad del ambiente. Pero otra, ¿ves? Aquí H es el promedio anual de la humedad relativa del ambiente. En caso de no conocerse el H, puede registrarse según la tabla 2. Pero otra de ellas es en función del el delta T. Un momentito. Sí, ese es el delta T de la temperatura por 100 dividido entre el perfuso y es sacado en porcentaje. Una vez que hemos calculado este valor, podemos sacarlo en porcentaje. Y es lo que la otra que decía, que el delta T, o sea, la pérdida, es directamente relacionada con la resistencia cilíndrica del hormigón. Entonces, si nosotros tenemos una resistencia cilíndrica de, qué sé yo, 380 kilopascals por centímetro cuadrado, nuestra pérdida es mucho mayor. Entonces, vamos a tener, o utilizamos estas fórmulas en función de la temperatura ambiente, o utilizamos directamente la resistencia cilíndrica del hormigón, la multiplicamos por 100 sobre el esfuerzo y por el área real de tolerancia. Y ese es el porcentaje de pérdida por contracción del concreto. ¿Alguna pregunta? Inge, buenas noches. Sí, dime. Tenía una dudita. Hace datos mencionó que el cemento adecuado para hacer o para vaciar, digamos, una viga esforzada, pretensada, era el I-30, ¿no? Y quería No hay, preguntarle, pero ya no hay. Sí, pero ya no lo fabrican el I-30. Era el cemento ideal. Hoy en día tenemos que buscar el cemento estructurado, que eso gracias a que el cemento Camba empezó a producir, es que aquí también han empezado a producir, antes no había. Aquí el mejor cemento que había era el IP40, que era con pusolana, pero ahora ha aparecido, gracias al cemento Camba, el cemento estructural, son bolsas rojas. Ese es el cemento que tienen que utilizar. Dime ahora. sí, sí. Entonces yo le quería preguntar acerca de la pusolana, Inge. Entonces la pusolana, digamos, sería un elemento, digamos, del cemento que perjudicaría, digamos, a la resistencia No, de una viga reforzada. la pusolana no es mala, la pusolana es muy buena. Lo que pasa es que retrasa el endurecimiento total del hormigón. Entonces, en vez de tener una resistencia de 350 a los 28 días, vamos a tener los 350 a los 38 días. Pero la ventaja es de que esto sigue endurando. En cambio, el que no tiene pusolana, a los 28 días llega a resistencia máxima cilíndrica. O sea, la pusolana no es mala, solamente que tarda más en fraguar. Y el hormigón estructural es parte con pusolana también, pero no tanto como el IP40. Gracias, Inge. ¿Alguna pregunta más? Bien, deformación o flujo plástico del hormigón, que es lo que se llama normalmente la pérdida plástica del concreto. El flujo plástico es la propiedad de muchos materiales mediante la cual ellos continúan deformándose a través de lapsos de tiempo considerables bajo un estado constante de fuerza o carga. Este es sobre todo un hormigón armado, una vez que se ha deformado la pieza, no retorna a su posición inicial. Más bien
trata de seguir deformándose con el tiempo. La velocidad del incremento de la deformación es grande al principio, pero disminuye con el tiempo hasta que después de muchos meses alcanza sintomáticamente un valor constante. Eso es para el hormigón armado. Pero para el hormigón preesforzado nosotros sabemos que gracias a que hemos entrado en un lecho elástico, baja y sube nuestra estructura. Es un lecho totalmente elástico. Entonces pasa la carga viva y se deflecta hacia abajo. Deja de pasar la carga viva y se vuelve a subir a su posición inicial. Obviamente que con el tiempo esta posición inicial va disminuyendo porque se produce la pérdida plástica del hormigón, pero también la relajación, la deformación del acero. Son las dos que se producen. Por consiguiente, la deformación resultante está en función de la magnitud de la carga aplicada, su duración, las propiedades del hormigón, incluyendo la dosificación de la mezcla, las condiciones del curado, la edad en la que el elemento es cargado por primera vez y las condiciones del medio ambiente. Entonces, nosotros podemos calcular en función de este valor que tenemos aquí. Un ratito aquí. Este factor de N es en función de las condiciones del hormigón como ha sido hecho. Si es una mezcla homogénea, si no es una mezcla homogénea, por eso que aquí dice las propiedades del hormigón, incluyendo la dosificación de la mezcla y las condiciones de curado. Ese es el valor de nu. Por lo general, en ese caso, cuando estamos utilizando el valor de nu, se considera que el coeficiente de contracción es igual a 2. Entonces tenemos 2 menos 1 es 1. Se mantiene el mismo, entonces lo que predomina es el factor de condiciones de optimización del preesfuerzo, que eso es muy difícil de considerarlo. Sin embargo, si podemos obtener este valor, aplicar esta fórmula. Y una vez obtenido nos podemos calcular este valor de la pérdida por contracción, la pérdida plástica del hormigón, por 100 entre el preesfuerzo por el área unitaria. Pero lo mejor es considerar este factor, el coeficiente de contracción, es 2. Entonces, el valor del coeficiente de plasticidad o de deformación plástica del hormigón varía mucho, esencialmente a causa de la dificultad de separar el agregamiento de la formación plástica, lo que les decía. Para efectos de cálculo se considera seguro tomar un valor de 2, o sea, el C sub C es 2. ¿Qué quiere decir? Que la deformación, que la pérdida plástica es el doble de la pérdida elástica. Y la pérdida elástica lo hemos calculado al principio. Acuérdense, aquí está la pérdida elástica. Es nuestra pérdida elástica. Acuérdense, pérdida elástica. Y la pérdida plástica es el doble de la pérdida elástica. Por consiguiente, estamos utilizando el coeficiente de contracción multiplicado por la pérdida elástica. Vamos a ver eso aquí. Aquí está. Coeficiente de contracción por el porcentaje de la pérdida elástica. Por consiguiente, la pérdida plástica del concreto es el doble de la pérdida elástica del concreto. Ahora, si ustedes tuvieran este factor de perfeccionamiento o de calidad, control de calidad, pueden utilizar esta. Pero por lo normal se calcula con el coeficiente de plasticidad, que es 2. ¿Alguna pregunta? Bien, relajación o deformación plástica del acero. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el acero de preesfuerzo se le esfuerza hasta los niveles que son usuales durante el tensado inicial y al actuar las cargas de servicio, se presenta una propiedad que se conoce como relajación del acero, el cual se define como la pérdida de preesfuerzo en el acero preesforzado manteniendo una longitud constante. El relajamiento continúa indefinidamente, aunque a una velocidad decreciente. ¿Qué quiere decir? Que al principio, en el momento que pasa la carga viva, la estructura vuelve a su posición inicial sin ningún problema porque los cables a torno están actuando como resortes. Pero tanto subir y bajar se va relajando el acero. Entonces la velocidad de reacción para volver a su posición inicial ya no es la misma. Eso es lo que se llama pérdida por relajación del acero. Esta pérdida, la magnitud de esto, varía entre 0.1 y 0.5, este valor de la deformación unitaria.
Pues la magnitud del relajamiento varía dependiendo del tipo y del grado del acero, pero los parámetros más significativos son el tiempo y la intensidad del esfuerzo inicial. El porcentaje de la deformación plástica varía del 0.1% al 0.5%. ¿De qué? Del módulo de elasticidad del acero. Necesariamente estamos hablando del acero. Y podría aceptarse como un término promedio el 0.3. La pérdida del esfuerzo debido a la relajación entonces puede calcularse como delta Fs por 100 porcentaje, pero considerando que el delta Fs, o sea, la pérdida por relajación del acero, es igual a este coeficiente K, que para el acero A416 vale 0.01, multiplicado por 2.1 por 10 a la sexta. Ese es el valor de la relajación del acero. Y eso multiplicado por 100, P sub 0 por el área real de torones, tenemos el porcentaje que se produce debido a la relajación del acero. ¿Alguna pregunta? Tenemos, posteriormente, la más crítica de todas, la pérdida por fricción. Esta pérdida por fricción es la fuerza de preesforzado en los elementos postensados debido a la fricción entre torones y los ductos, que son las vainas. La magnitud de esta fuerza está en función de la forma del torón o alineación. Nosotros tenemos una sola ecuación, que es la ecuación parabólica de segundo orden, y la vamos a seguir manteniendo eso. Entonces, esto de la forma del torón, el torón va a seguir directamente la ecuación parabólica de segundo orden. Y eso se llama efecto de curvatura. Por consiguiente, existe una fricción entre los torones y la vaina. La vaina es de latón, por consiguiente hay una coeficiente de fricción entre el latón y los cables de acero de alta resistencia y de las desviaciones locales en el alineamiento, llamado efecto por deformación no intencional. Los valores de los coeficientes de pérdida varían según el tipo del torón y de la alineación del ducto. Lo que les decía, nosotros vamos a variar del hormigón esforzado, postensado, con una curvatura parabólica de segundo orden en nuestros ductos. En los elementos postensados, por lo general, los torones se anclan en un extremo y se estiran mediante los gatos hasta el otro. Esto es para economizar directamente, para no tener dos gatos. Entonces, vamos a anclarlo de un lado, que se llama lado inerte o muerto, y vamos a tesar del otro lado. A medida en que el acero se desliza a través del ducto, se desarrolla la resistencia friccionante, por la que tensión al extremo anclado es menor que la tensión en el gato. O sea, existe una pérdida por tensión en todo el conducto del cable, pero la mayor tensión se produce en el punto de aplicación del gato, porque aquí es donde se produce la mayor desviación angular. El ángulo alfa, el mayor ángulo alfa lo tenemos aquí. Aquí. Este es nuestro ángulo alfa. Este. Entonces, tenemos aquí, tenemos el cero, pero aquí tenemos la mayor desviación angular. Por consiguiente, vamos a tener la pérdida en cualquier punto, que se llama T sub B, en cualquier punto de nuestra vaina, y la que nos interesa más es la pérdida en el punto de aplicación del gato, que es donde se produce la mayor fricción entre los cables y los torones. ¿Alguna pregunta? Bien, la pérdida, los coeficientes típicos de fricción, mu, este es el coeficiente de rozamiento entre la vaina y los torones, y K, que es la constante del gato o la pérdida la pérdida por fricción del estiramiento del gato. Para cada uno de estos efectos están especificados en los criterios de diseño. Las pérdidas debidas a la fricción por deformación no intencionales del ducto se encontrarán presentes aún para los casos de torones rectos. Ese es el coeficiente del gato que les decía, es el valor de K. Debido a que en los casos reales el ducto no puede ser perfectamente recto y existe fricción entre los torones. La cantidad de pérdida depende del tipo de torón y el ducto a emplearse, así como el cuidado que se tome durante la construcción. Se puede tesar de los dos lados, sin embargo, por lo general esto no resulta económico, debido a que se incrementa el costo por el dispositivo de anclaje extra, o sea, otro gato.
la mano de obra y el tiempo adicional. El valor del cambio angular, alfa, se lo expresa en radianes porque está exponencial. Lo vamos a ver ahorita. Y puede ser calculado de la siguiente forma. Primeramente tenemos la ecuación de la parábola. Dice, ponemos la ecuación de la parábola, que es ax al cuadrado más bx más y más d es igual a 0. Si nosotros tenemos nuestros ejes de coordenadas aquí y aquí, coordenada y y x, vamos a tener este punto A. Y este punto A tiene de coordenadas menos L medios y 0. El punto B tiene 0 y menos E. Este valor es la excentricidad. Está viniendo desde el eje X hacia abajo, por consiguiente es menos E. Y el punto C, que es más L medios y 0. Por consiguiente, por estos 3 puntos, reemplazando cada punto en esta ecuación, vamos a tener 3 ecuaciones, 4 incógnitas. Sin embargo, fíjense que este es eje de simetría. Por consiguiente, uno de ellos se vuelve a 0. Aquí estoy reemplazando, ¿sí ven? Y una vez que he obtenido yo los valores de A, B y C, yo puedo obtener esta ecuación. X al cuadrado es igual a L al cuadrado sobre 4 y Y de 4 más 1. Ustedes hagan las operaciones y esta es la ecuación justamente parabólica de esto, del ideal que está pasando por el eje neutro. Pero lo que nosotros necesitamos es la desviación angular. Por consiguiente, necesitamos saber cuál es el ángulo alfa, este ángulo alfa. Este es nuestro ángulo alfa. ¿Y cómo calculamos este ángulo alfa? Sabemos que la primera derivada de esta ecuación es la tangente. Entonces, esta es la tangente y en función de esa tangente vamos a tener el ángulo alfa. Por consiguiente, esta ecuación la derivamos. Esta ecuación la derivamos. Y al derivar tenemos la derivada de y respecto de x. Nos va a salir 8ex sobre l cuadrado y es la tangente del ángulo alfa. Ustedes ya saben que la primera derivada de una ecuación cuadrática es la tangente, en cualquier punto. Por eso que la calculamos en función de x. Reemplazando el valor de x es igual a L medios. ¿Por qué? Porque nos interesa aquí o aquí. No nos interesa el centerline. ¿Dónde vamos a aplicar el gato? Vamos a aplicarlo aquí. Entonces, y este punto es L medios. Considerando que de aquí a aquí es L. Entonces, para x es igual a L medio. Aquí empezamos el x. Es más x y menos x. Parece tomado el eje de coordenadas aquí. Entonces, para x es igual a L medios, tenemos la mayor desviación angular. Entonces yo digo, para x es igual a L medios, reemplazo aquí y me va a salir que la tangente del ángulo alfa es igual a 4e sobre L. Pero tengo que expresarlo en radianes, o sea, arco tangente. ¿Por qué? Porque la pérdida por fricción es igual a la pérdida en cualquier punto menos, perdón, la pérdida en el apoyo menos el T sub B, que es la pérdida en cualquier punto. Espera un ratito, vamos a ver si está aquí abajo. No, debo bajar ya. Aquí está. Un ratito, un ratito. Aquí está. Nosotros tenemos el valor del preesfuerzo inicial. Esto lo hemos calculado. Entonces, el preesfuerzo de cada cable es dividir el preesfuerzo total de los cables entre el número de cables. Y la tensión en cualquier punto, la tensión que se produce en cualquiera de estos puntos, es igual a ese preesfuerzo de un cable dividido entre el área unitaria de un torón, que es 0.987. ¿Sí? Entonces, tenemos calculado el valor del T sub B, que es la tensión en cualquier punto del cable, dependiendo de X, donde estemos haciendo. Entonces, volviendo a la ecuación que teníamos aquí, decimos que la pérdida por fricción es igual a la pérdida que nosotros vamos a calcular, menos la tensión en cualquier punto. Y esa tensión en el apoyo es igual a la pérdida en cualquier punto, que multiplica a E,
elevado a mu por alfa más k por L. Si se fijan aquí, el alfa está exponencial. Por eso es que hablamos de alfa en radianes. Entonces, como tenemos el valor de la tensión en cualquier punto, eso multiplicamos por E elevado al coeficiente de rozamiento por la desviación angular, más la coeficiente del gato por la luz total del torón. En función de eso vamos a calcular cuál es la pérdida por fricción en la tensión. Esta es la tensión en el apoyo. Esta es la descripción de lo que les estoy diciendo. Ahora, ese valor de la fricción y del coeficiente del gato, ¿en qué nos afecta? A ver, vayamos a la definición. K, coeficiente de fricción secundario o de balance del gato. Es la constante del gato. Y el mu es coeficiente de fricción primario por curvatura intencional entre el cable y el ducto. Es lo que les he explicado. Alfa es la suma de los valores absolutos del cambio angular de la trayectoria del acero del esfuerzo en la esquina del gato o en la esquina más cercana del gato si el tensado se hace igual en ambas esquinas. Nosotros hemos tomado un solo lado, pues como hemos tomado en el punto de aplicación del gato. Los valores de K y mu deberán basarse en datos proporcionados por el fabricante para los materiales especificados y deberán mostrar los documentos del contrato. Por eso les he puesto aquí, este es para torones postensados, que es lo que nosotros estamos hablando, es lo que nos interesa. Y aquí tenemos torones revestidos de mastic en resina, este. Y tenemos entre .0033 y .066. Nosotros vamos a utilizar el .045. Anótense eso. Entonces, el valor de K para nosotros va a ser .0045. Y el valor de mu ha de ser 0.15 directamente. ¿Está claro? .0045 y 0.15. Existen para otros tornos con ductos galvanizados, rígidos, trenzas de alambres para todos. Y aquí tenemos otro tipo. Coeficientes de fricción para tornos postensados. Estamos usando lo mismo. Alambre o trenza sin galvanizar, pero son estos. Que no lo vamos a tomar en cuenta. Estamos hablando de galvanizados. Y aquí tenemos el otro. Valores de K y mu de diferentes códigos de diseño. Nosotros estamos tomando el ASTO, no el RFD, sino la SD. Y tenemos .0007, .0066. Y les dije, entre estos dos tomen el .0045. Y este puede variar entre 0.15 y 0.25. O si estamos en el RFD, 0.05 a 0.25. Consideren 0.15 directamente. Entonces, este valor es .0045. Y este es 0.15. Por consiguiente, la pérdida total es la suma de todas las pérdidas que nosotros hemos calculado. Y aquí dice que, por tanto, el cálculo de las pérdidas en elementos preesforzados se puede asumir una pérdida total de preesfuerzo mayor o igual a 20. Mínimo es 20, ya les digo. Por eso empezamos a tantear con preesfuerzo final mayor o igual a 1.20 del preesfuerzo inicial. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta. En el tema de las cangrejeras, aparte del control sobre la mezcla, ¿hay algún recaudo más que se deba tomar? Ya les dije, no puede haber cangrejera. Si tú tienes una cangrejera, no juegues con una bomba de tiempo, porque si no vas a reventar ese rato, vas a reventar cualquier rato y va a matar gente eso. O sea, no puede haber cangrejeras en una estructura de hormigón preforzado. Ya les dije, estamos trabajando la pura compresión, no es como el hormigón armado, en que las tensiones de compresión las aguanta el hormigón y las tensiones de tracción las aguanta el acero. Entonces, si tenemos cangrejera en el hormigón, el acero nos va a ayudar para que no colapse. En este caso no tenemos acero de tracción, estamos hablando de pura compresión. Por consiguiente, no puede haber cangrejera. Condición sine qua non. Por eso mismo es que les he dicho de que no se puede curar el hormigón, no se puede revocarla. Todas las estructuras de hormigón preforzado son hormigón visto. Ni se las pinta siquiera.
Ustedes vayan a ver cualquier puente y van a ver que las vigas son tal cual fueron vaciadas. Por eso se utilizan encofrados metálicos, encofrados con cola marina, encofrados con multilaminados, encofrados con machimbre, de tal manera de dejar un acabado perfecto como hormigón visto. Si se les presenta cangrejera sintiéndolo mucho, hay que desechar la estructura. No sirve. ¿Está claro? Vamos a volver un poco atrás ahora, porque ahora que ya saben qué pasa con las pérdidas, Sí, pero ¿qué pasa? No hemos estimado esto. Pero vayamos a que a una sí, realidad de que el preesfuerzo final nos ha dado igual a 1.26 P sub 0. ¿Qué quiere decir? Que la suma de todas las pérdidas nos ha dado 26%. Ya no 20, sino 26%. ¿Tendremos que volver a calcular todo? Si fuera así, entonces hemos perdido tiempo. Entonces, para ver qué pasa cuando se aumente el 26%, voy a ir justamente a lo que le llamaba pensiones diferidas. Voy a salirme un rato de aquí y me voy a ir a pensiones diferidas. Bien, aquí estoy, en pensiones diferidas. Entonces, hemos calculado que este no es 20%, había sido 26%. Entonces, tenemos 1.26 por el P sub 0. ¿Qué ha pasado? Fíjense, en verificación de tiempo igual a 0, fibra superior. Aquí, o falla la fibra superior o falla la fibra inferior. ¿No es verdad? Pues estamos hablando del sistema post-tensado, no el pretensado. Cuando hemos entrado a tensiones diferidas, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado otro preesfuerzo, un peso 1 en este caso. No hemos trabajado con el preesfuerzo final, hemos trabajado con peso 1. Tiempo igual a 0, hemos trazado con peso 1. Cuando ha fallado la fibra superior. Cuando ha fallado la fibra inferior, ¿qué cosa? ¿Qué hemos hecho? Hemos calculado un peso 2. ¿No es verdad? Es que decir que en ningún momento hemos trabajado con todos los torones. Y eso les va a pasar en todos los puentes. Es imposible que no entren a tensiones diferidas. Porque si entran en tensiones diferidas, si no han entrado en tensiones diferidas, ahí sí van a tener que verificar otra vez las tensiones en las fibras extremas. Pero si han entrado en tensiones diferidas, entonces quiere decir que no han utilizado el preesfuerzo final. Y el preesfuerzo final, acuérdense, es 1 punto, el porcentaje. Aquí está, 1.26, pero es el preesfuerzo final. Pero si no lo hemos utilizado en preesfuerzo en tiempos igual a 0, no nos afecta en nada. Entonces, cuando aumentamos esta pérdida a 26%, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es verificar si en tiempo es igual a intermedio, podemos testar todo o no. Aquí está. Hemos calculado un peso 1, digamos, y entramos a tiempo igual a intermedio, y hemos visto si es mayor a 0. Va a ser mayor a 0, porque estamos hablando con preesfuerzo 1. Entonces, ya hemos verificado. Pero aquí, es decir, 1.26 del P sub 0. Y de repente, en la primera verificación que hicimos, se podía testar todo. Pero si es mayor, de repente ya no podemos testar todo, porque estamos menos que esto. Ya no es mayor a 1.59. Quiere decir que tenemos una tracción mayor, en vez de tener menos 30, tenemos menos 46, por ejemplo. Entonces, si antes podíamos testar, al sacar este porcentaje de pérdidas, de repente aquí ya no podemos testar. Pero no hemos modificado nada, nuestro cálculo sigue siendo el mismo. ¿Está claro? Generó una pregunta. Esto es, sí. Entonces, al incrementar el porcentaje de pérdidas,
ya no tendríamos que volver a verificar en las fibras extremas. Directamente haríamos la verificación en tiempo igual intermedio en la fibra superior. No, siempre tienes que verificar el tiempo, el preesfuerzo final te va a cambiar. O Sí. sea, de lo que tú vas a utilizar, este preesfuerzo final ya no ha de ser el que tú tenías. El que tú tenías, ese preesfuerzo final, era 1.2, acordate. Sí. Aquí. Tú tenías 1.2 tentativo. Ahora vas a tener un nuevo preesfuerzo final y va a ser 1.26. Pero no vas a testar este 1.26 en tiempos igual a 0. Lo vas a testar en tensiones diferidas, en tiempos igual intermedio. Por eso que les digo, cuando entren a tiempos igual intermedio, a este, verifican si pueden testar todo, pero con el nuevo preesfuerzo final, con 1.26. Pero tienen que testar el 1.26, ya no el 1.2. Y al colocar 1.26 de repente ya no puedes testar. ¿Pero qué vas a aplicar? Preesfuerzo final. ¿Sí? O sea, mi pregunta es, Ese nuevo preesfuerzo final. con el nuevo preesfuerzo final, con el 1.26 de las pérdidas, tengo también que ¿Sí? hacer la verificación en las fibras extremas, tanto superior como inferior. Pero estamos haciendo. Estamos haciendo. ¿Por qué hemos entrado aquí? Fíjate. Es lo que hemos hecho justamente. Caso 1. No es mayor a la fibra superior. Pero no hemos testado con preesfuerzo final. No hemos testado. Hemos testado con un peso 1. Entonces el preesfuerzo final, que es 1.26, no lo estamos utilizando en tiempos igual a 0. Lo estamos utilizando en tiempos igual a intermedio. Aquí es decir, estamos viendo, si es mayor a 0, ok, está perfecto. Y aquí vemos si podemos testar todo. Y aquí es decir, aplicamos el 1.26. Ya no el 1.2, sino el 1.26. Y con ese 1.26, entonces verificamos si se puede testar todo o no. Pero en tu ficha de testado, tú tienes calculado que tu preesfuerzo inicial es lo que te has calculado y tu preesfuerzo final es 1.26 del preesfuerzo inicial. Eso es para avisarle al que va a construir que el preesfuerzo final es 1.26. Si no, ¿cómo él va a saber cuánto tiene que testar? Y ese 1.26 tiene un valor. Entonces, ese valor él va a tratar de aplicarlo aquí. Si en el cálculo tú le dices, no teses todo todavía aquí, sino tesa los dos últimos talones antes de la foto, le estás indicando en la ficha de tesado cuál es la secuencia de tesado, pero tienes que avisarle cuál es el valor del preesfuerzo final total. ¿Está claro? Una pregunta más, ingeniero. Sí. ¿Puede haber el caso donde, usando primero la pérdida del 20%, solo me fallara en la fibra inferior? Hago mis tensiones diferidas y el cálculo en tiempo intermedio. Ahora, una vez calculado las nuevas pérdidas, Sí. puede ser el caso donde fallara ahora la superior y la inferior con la No, nueva. porque estás entrando a tensiones diferidas, ya te he dicho, no estás calculando con peso. Si has entrado a tensiones diferidas antes, pues Sí, esto no te va a afectar porque no estás aplicando el preesfuerzo final. Estás aplicando un preesfuerzo menor que el final, un peso 1. Entonces no te afecta en tiempos igual a 0. está bien, Porque ingeniero. no estás testando en tiempos igual a 0 con preesfuerzo final. Has entrado a tensiones diferidas. O sea la fibra superior, sea la fibra inferior, no estás entrando, no estás testando todo. Si te salas todo, sí hay verificado, porque este va a ser mayor. Pero si has entrado a tensiones diferidas, olvídate del tiempo igual a 0. Solamente entra a tiempo igual a intermedio, donde verificar si puedes testar todo después con el nuevo preesfuerzo calculado. ¿Sí? En el caso que no cumpliera, volvería a calcular otro preesfuerzo en tiempo Claro, igual. claro. Por eso te digo, si con ese nuevo preesfuerzo, suponte, vamos a poner valores, era 15, era 15. Y con 15 yo podía testar todito, porque era mayor, la tracción mayor. Pero ahora lo he subido a 30, y con 30 ya no es mayor la tracción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme a tiempo igual a infinito y calcular un nuevo esfuerzo. Si aquí estaba con peso 1, entonces iré con un peso 6, digamos aquí, en tiempos igual a infinito. En tiempos igual intermedio voy a calcular un peso 6, digamos, para ver cuántos talones no más puedo testar.
pero en ese caso igual a 0 esto, ¿no? No me conviene igualar una tensión. Cuando es cálculo, no igualen a una tracción. Entonces, si con un nuevo preesfuerzo no cumple esto, entonces yo calculo otro preesfuerzo, que ha de ser menor que el preesfuerzo final, obviamente, que el nuevo preesfuerzo final. Y con eso voy a sacar, digamos que puedo testar 2 talones más. Y si tenía que testar 4, entonces quiere decir que 2 los teso aquí en esta etapa, en tiempo igual intermedio, y en tiempo igual infinito, antes de la foto, teso los otros 2. Seguimos la misma secuencia. ¿Está claro? Sí, mira. Una duda más que respecto al porcentaje de pérdida del deslizamiento de anclaje. Sí. Es lo de la fórmula delta L sobre L por el módulo de elasticidad Sí, del... ese delta L es lo que está estirando los cables. Vamos a volver ahí. Ya que hemos sacado esto, entonces podemos sacar a este de aquí. Este, ¿no es verdad? Sí. Este delta L es el estiramiento total de los torones cuando ya se ha aplicado todo el preesfuerzo. En la L, ingeniero, es la luz del puente. La luz de los torones, no, la luz del cálculo del puente, si quieres. Es que lo que pasa es que cuando tú tienes una viga aquí, tu torón no tiene esa longitud, tu torón tiene esta longitud, que puedes calcular, ese es tu L, ¿no ves? Y además de esto, tú colocas aquí 55 centímetros más, para que se enganchen a la carcasa del gato y pueda ser estirado. Entonces, la longitud es desde aquí hasta aquí, es la longitud, pero en curva, y eso puedes medirla tú. En tu AutoCAD puedes medir cuánto longitud es esto. Los 55 centímetros es aumentando, no lo tomes en cuenta, porque 55 centímetros es solamente para anclar en la carcasa del gato y poder estirar los cables. Pero la longitud, esta L, es la longitud del cable, es esta. Ya, está bien, ingeniero. Muchas gracias. Y este delta L es lo que se ha estirado. Tu cable aquí en la carcasa se estiraba esto, es delta L. Entonces, esto, dividido entre este por el 2.1 por 10 a la sexta, es la pérdida por relajación del acero, justamente. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí. Que tengan muy buena noche. Estamos hasta el lunes. Que estén bien. Hasta luego.